Preparación para la segunda llegada del Mesías. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. El periodo de preparación para la segunda llegada del Mesías. El periodo de preparación para la segunda llegada del Mesías es el periodo de 400 años desde la reforma religiosa de 1517 hasta el final de la Primera Guerra Mundial en 1918. Desde el punto de vista de la providencia de la restauración, esta era está dividida en tres periodos: el periodo de la reforma religiosa, el periodo de lucha entre religiones e ideologías y el periodo de madurez de la política, la economía y la ideología. El periodo de 130 años desde el momento en que Lutero levantó el estandarte de la reforma religiosa en Alemania en 1517 hasta el fin de la lucha entre las dos sectas religiosas, la antigua y la nueva, por el Tratado de Westfalia en 1648, se denomina el periodo de la reforma religiosa. El carácter de este periodo se formó por el Renacimiento y la reforma religiosa como productos de la sociedad feudal medieval. Cuando el propósito de la providencia de Dios que él pensó cumplir por medio de la sociedad medieval fracasó, el Renacimiento y la reforma religiosa emprendieron la misión conductora de establecer el fundamento para recibir al Mesías de la segunda llegada, orientando a la sociedad en la nueva dirección de la historia providencial. Por consiguiente, no podremos comprender el carácter de este periodo sin conocer esto más profundamente. Si el Renacimiento y la Reforma religiosa son los productos de la sociedad feudal medieval, ¿qué influencia ejerció la sociedad medieval entonces en la naturaleza original de la gente de la época para que nacieran estos dos nuevos movimientos? Debido al medio ambiente social del sistema feudal y a la degradación secular del catolicismo romano en las épocas medievales, se oprimió la naturaleza original del hombre y se limitó su libre desarrollo. La fe, el camino que cada uno debe seguir en busca de Dios, solo puede realizarse por una relación vertical entre el individuo y Dios directamente. La intervención del Papa y de los sacerdotes, juntamente con las ceremonias religiosas, rituales y las leyes, encadenaron la libertad religiosa de aquella época, mientras que el estricto sistema de las clases feudales cohibió las actividades religiosas independientes del hombre. Además, por medio de la compra-venta del sacerdocio y la explotación del pueblo por los sacerdotes, estos se inclinaron al lujo y al hedonismo. En consecuencia, la autoridad papal estaba en una posición en la que no ofrecía mayor crédito, al igual que las autoridades de la sociedad general, y era incapaz de dirigir la vida de fe del pueblo. De este modo, el medio ambiente social de la época feudal medieval bloqueaba al hombre el camino hacia la restauración de su naturaleza original recibida en la creación. Por lo tanto, los hombres medievales que estaban bajo la esclavitud de este medio ambiente se movieron espontáneamente en la dirección de la restauración de la naturaleza original del hombre, destruyendo el medio ambiente. La naturaleza original del hombre se manifestó con dos caracteres o tendencias: el aspecto interior y el aspecto exterior. Según los principios de la creación, el hombre, siendo el objeto sustancial de Dios, hecho a imagen de sus características duales, se asemeja a su carácter y forma esenciales. Este carácter y forma tiene una relación de interior y exterior. El hombre fue creado para vivir por la acción de dar y recibir entre este carácter interior y la forma exterior. Por lo tanto, la naturaleza original del hombre fue también creada para perseguir la realización de los dos deseos, uno del aspecto interior
y otro el aspecto exterior. Al obrar en su providencia de la restauración con tales hombres, Dios está obligado a obrar en correlación con las dos búsquedas de la naturaleza original del hombre. Dios, que creó primero el cuerpo del hombre exterior y a continuación su espíritu interior, Génesis 2:7. Dios lleva a cabo su providencia de la restauración para la recreación del hombre, restaurando primeramente lo exterior y después lo interior. Según el principio de la restauración, el hombre caído tenía que ofrecer primeramente un sacrificio simbólico exterior antes de poder ofrecer un sacrificio sustancial interior. Únicamente teniendo éxito al hacer el sacrificio sustancial interior, podía ser realizado el fundamento para recibir al Mesías, que es aún más interior. Por consiguiente, al restaurar al hombre caído, Dios hizo primeramente que éste restaurase su posición como siervo de siervos, Génesis 9:25, por medio de las ofrendas en la era del pre-Antiguo Testamento. Entonces, en la era del Antiguo Testamento, Dios hizo que éste restaurase su posición de siervo, Levíticos 25:55, por medio de la ley. En la era del Nuevo Testamento, Dios hizo que el hombre restaurase su posición de hijo adoptivo, Romanos 8:23, por medio de la fe. En la era del completo testamento, Dios está guiando al hombre para que restaure su posición como hijo verdadero, por medio del corazón, progresando siempre desde lo exterior a lo interior. Por la misma razón, Dios hizo que el hombre restaurase primeramente el medio ambiente social exterior por medio de la ciencia, mientras obraba su providencia para restaurar el espíritu interior del hombre por medio de la religión. Observando el orden de la creación del arcángel y del hombre, vemos que Dios creó primero al arcángel, que es exterior, y después al hombre, que es interior. Por consiguiente, para restaurar al ángel y al hombre caído, Dios ha estado obrando en su providencia, restaurando primeramente el mundo sustancial exterior centrado en el cuerpo físico del hombre por medio de la colaboración activa del mundo angélico, que es exterior, y restaurando después el mundo invisible interior centrado en el espíritu del hombre. Los hombres medievales tenían que separarse de Satanás, que les había invadido debido a la degradación de los papas, cuya misión interior era restaurar el fundamento de fe y de esta manera permitir la restauración de la naturaleza original recibida en la creación. El espíritu conductor de los hombres medievales se dividió en dos movimientos para restaurar las dos ideologías, una de tipo Caín y la otra de tipo Abel, conforme con la búsqueda interior y exterior de su naturaleza original. Primeramente surgió el movimiento para restaurar el helenismo, que era de tipo Caín, y a continuación surgió el movimiento para restaurar el hebraísmo, que era de tipo Abel. El movimiento para restaurar el helenismo causó el Renacimiento, que era una expresión de humanismo, mientras que el movimiento para restaurar el hebraísmo dio origen a la reforma religiosa para un nuevo despertar del teísmo. Estudiemos cómo se han interrelacionado históricamente las corrientes del helenismo y del hebraísmo, llegando finalmente a la época actual. Alrededor del año 2000 a.C., se formó la civilización minoica centrada en la isla de Creta, en el mar Mediterráneo. Esta civilización, al extenderse a Grecia, formó la esfera cultural helénica de tipo Caín en el siglo XI a.C., cuyo espíritu dirigente era el helenismo centrado en el humanismo. Aproximadamente al mismo tiempo, en Asia Occidental, se formó la esfera cultural hebraica de tipo Abel, cuyo espíritu dirigente era el hebraísmo, centrado en el teísmo. Este fue el período del Reino Unido. Si los reyes israelitas de aquella época hubieran establecido el fundamento para recibir al Mesías, recibiéndolo así en aquel tiempo, la esfera cultural hebraica podría haber absorbido a la esfera cultural helénica, formando una sola esfera cultural mundial. Sin embargo, los reyes fracasaron en unirse con la voluntad de Dios, dejándola incompleta. El período desde el tiempo de su sujeción a Grecia en el año 333 a.C.
después de haber regresado de su cautiverio en Babilonia hasta la llegada de Jesús en tiempos de su sujeción a Roma, que pertenecía a la esfera cultural helénica, fue el periodo en el cual el hebraísmo estaba situado en la posición de ser controlado por el helenismo. Si el pueblo judío se hubiera unido centrado en Jesús, creyendo en él, el imperio romano de aquel tiempo podría haberse convertido en el reino mesiánico centrado en Jesús. Si hubiera sido así, el hebraísmo podría haber absorbido al helenismo, formando una sola esfera cultural hebraica mundial en aquel entonces. No obstante, esta voluntad no fue realizada debido a la traición a Jesús por parte del pueblo judío, y el hebraísmo permaneció bajo el control del helenismo. Después de que Constantino el Grande reconoció oficialmente el cristianismo en el derecho de Milán en el año 313 después de Cristo, el hebraísmo comenzó a superar gradualmente al helenismo, formando finalmente las dos grandes esferas culturales de la ortodoxia griega y del cristianismo europeo occidental en el año 700 después de Cristo. Si en la sociedad medieval los papas y los reyes, que eran las figuras centrales para restaurar el fundamento de fe, no se hubieran corrompido, el fundamento para recibir al Mesías de la segunda llegada podría haber sido establecido entonces, y el hebraísmo podría haber absorbido completamente al helenismo, formando una sola esfera cultural para todo el mundo. Sin embargo, la degradación de los papas y los reyes causó una invasión satánica del espíritu conductor de los hombres medievales que estaban centrados en el hebraísmo. Por lo tanto, Dios tuvo que llevar a cabo su providencia de separación de Satanás. Por lo, Así que Dios tuvo que llevar a cabo su providencia de separación de Satanás. Por consiguiente, Dios, que había dividido a Adán en Caín y Abel, con el fin de restaurar y separarlo de Satanás que había invadido a Adán, realizó de nuevo su providencia de separación del espíritu conductor de aquel tiempo en dos ideologías. Estos fueron los movimientos para la restauración del helenismo tipo Caín y el hebraísmo tipo Abel. Así que helenismo tipo Caín y hebraísmo de tipo Abel. El hebraísmo y el helenismo, estos dos se presentaron finalmente bajo la forma del renacimiento y de la reforma religiosa. En esta época, ya que el renacimiento tuvo lugar con el humanismo como su ideología directora, el helenismo quedó situado en la posición de tener control sobre el hebraísmo. De este modo, este periodo viene a ser el que restaura por indemnización como la identidad de tiempo sustancial al periodo en el que el helenismo tuvo el control sobre el hebraísmo, debido a la sujeción del pueblo judío a Grecia durante el periodo de preparación para la llegada del Mesías. Sabemos que el fundamento de sustancia para el fundamento para recibir al Mesías podría establecerse si Caín se hubiera sometido en obediencia a Abel, separándose de este modo de Satanás, quien había invadido a Adán. El fundamento de sustancia para recibir al Señor de la segunda llegada podía haber sido establecido en aquel tiempo si el helenismo de tipo Caín se sometía completamente a la ideología de tipo Abel, que era el hebraísmo, separándose así de Satanás, quien había invadido el espíritu conductor de los hombres medievales. El movimiento para restaurar el helenismo nació como consecuencia de la búsqueda exterior de la naturaleza original del hombre llevada a cabo por los hombres de la sociedad medieval. De este movimiento surgió el Renacimiento. Estudiemos entonces qué era esa búsqueda externa de la naturaleza original del hombre y cómo y por qué llegó el hombre a seguir este curso. Los principios de la creación nos dicen que el hombre fue creado para ser perfecto, cumpliendo por su libre voluntad su propia parte de responsabilidad, en cuyo proceso ni siquiera Dios podía intervenir. Por consiguiente, es natural y es naturaleza original del hombre el hecho de que buscar la libertad. Por consiguiente, es naturaleza original del hombre seguir ese camino por la libertad.
y persigue la independencia de su personalidad, debido a que fue creado para gozar de absoluta independencia de esta a través de cumplir su propia parte de responsabilidad por su libre voluntad, llegando a ser así una unidad con Dios y perfeccionando su individualidad. El hombre fue creado para llegar a tener una individualidad perfecta y la capacidad de conocer la voluntad de Dios por medio de su inteligencia y razón, y para vivir en conformidad con ella, aunque no reciba ninguna revelación de Dios. Por ello, es naturaleza original humana utilizar y desarrollar la inteligencia y la razón. El hombre fue creado también para dominar el mundo natural. Por consiguiente, debe explorar el medio ambiente de su vida diaria, descubriendo por medio de la ciencia los principios latentes en la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza original del hombre le pide que investigue la naturaleza, la realidad y la ciencia. Los hombres de la sociedad medieval cuya naturaleza original había sido oprimida por por medio social del sistema feudal, buscaban más ardientemente las cosas mencionadas debido al deseo exterior de su naturaleza original. La gente medieval también se puso a estudiar a los clásicos del helenismo traídos del este. El antiguo espíritu de Hélade era una búsqueda externa de la naturaleza original del hombre, la búsqueda de la libertad humana, la independencia de la personalidad, la dignidad del intelecto y razón humanos, la estimación de la naturaleza, el énfasis en la realidad y la exaltación de la ciencia. Por lo tanto, concordaba con el deseo de la naturaleza original de la gente. El movimiento para restaurar el helenismo se propagó con gran ardor, llegándose finalmente a la aparición del humanismo. El Renacimiento se desarrolló a principios del siglo XIV en Italia, que era la meca de la investigación clásica del helenismo. El movimiento del humanismo, que comenzó al principio para hacer volver a los hombres al espíritu helénico de la Grecia antigua, prosperó hasta convertirse en un movimiento de reforma de la vida social medieval a imitación de la cultura clásica. Sobrepasando la cultura, se extendió hasta convertirse en un movimiento de reforma que incluía todos los aspectos de la sociedad, tales como la política, la economía y la religión. El humanismo llegó a ser la fuerza motriz externa que formó la sociedad moderna. El Renacimiento es un fenómeno que se desarrolló en la forma de un movimiento exterior de reforma abarcando la totalidad de la sociedad feudal y estando centrado en el humanismo. Que el humanismo era la corriente del pensamiento de la época, directamente dirigía hacia la realización del deseo exterior de la naturaleza original del hombre. En cuanto a la reforma religiosa, la providencia de la restauración centrada en los papas de la época medieval acabó en un fracaso debido a la degradación secular de los papas y los sacerdotes. El hombre medieval, a medida que abogaba por el humanismo, se oponía a las ceremonias y normas religiosas y rituales. Se pusieron en contra del sistema feudal de clases y a la autoridad papal, que reprimía la autonomía del hombre. También rechazaron la obstinada vida de fe de la época, en la que la razón, el intelecto del hombre eran desconsiderados y en la que se pensaba que todo tenía que ser resuelto sometiéndolo al Papa únicamente. La gente llegó a rechazar la actitud de fe de aislamiento, abandono del mundo y asceticismo, que ignoraba la naturaleza, la realidad y la ciencia. Así, los cristianos medievales se rebelaron finalmente en contra del papado y de este modo, al mismo tiempo que el hombre medieval perseguía el deseo exterior de su naturaleza original, abogaba por la restauración del espíritu primitivo cristiano, en el que la gente centrada en los apóstoles seguía ardientemente la voluntad de Dios. Este fue, en verdad, el movimiento de la restauración del hebraísmo en la época medieval. En el siglo XIV, John Wycliffe, profesor de
teología en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, tradujo la Biblia al inglés, insistiendo en que la norma de la fe no estaba en los papas y sacerdotes, sino en la misma Biblia. Y al mismo tiempo denunció la degradación del sacerdocio, su explotación y abuso de poder sobre la gente, testificando el hecho de que el sistema, ceremonias y normas de la iglesia no tenían una base en las escrituras. De este modo, el movimiento de reforma religioso se desarrolló rápidamente en Inglaterra a principios del siglo XIV, después de la decadencia de la dignidad papal. El mismo movimiento surgió también en Italia, pero fracasó. En el año 1517, el Papa León X comenzó a vender indulgencias, propagando, propagando que eran en señal de redención y salvación después de la muerte, con el fin de reunir fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro. Entonces el movimiento en contra de su mal efecto llegó a ser el incentivo para la acción y estalló la reforma religiosa centrada en Martín Lutero, que era profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, en Alemania. El fuego de este movimiento revolucionario se extendió y se desarrolló activamente en Francia, centrado en Calvino, y en Suiza, centrado en Zwingli, expandiéndose gradualmente a Inglaterra, Holanda y muchos otros países. El conflicto internacional que estalló alrededor del movimiento protestante continuó durante más de 100 años, hasta que la lucha entre la antigua y la nueva secta religiosa se resolvió de una vez por la Guerra de los 30 años. Esta guerra se sostuvo centrada en Alemania y finalmente terminó en 1648 con el Tratado de Westfalia. Como resultado, terminó la lucha en Europa septentrional con la victoria del protestantismo con la nación alemana como centro. Europa meridional permaneció como territorio del catolicismo romano, centrado en los pueblos latinos. La Guerra de los 30 años estalló entre los creyentes del protestantismo y el catolicismo, centrados en Alemania. Sin embargo, esta guerra no se limitó a una simple lucha religiosa, sino que fue conjuntamente una guerra política civil que decidió la existencia del imperio alemán. Por lo tanto, el Tratado de Paz de Westfalia, que puso fin a esta guerra, fue una conferencia religiosa y también una conferencia política internacional que resolvió los problemas territoriales entre muchos países como Alemania, Francia, España y Suecia. De este, de este punto de vista de la providencia de la restauración, estos 400 años está dividido en tres periodos. El periodo de la reforma religiosa, que ya analizamos. A continuación, el periodo de lucha entre religiones e ideologías. Este es el periodo de 140 años desde el triunfo del movimiento protestante por el Tratado de Westfalia en 1648 hasta la Revolución Francesa en 1789. El hombre moderno que exploró como pionero el camino de la búsqueda de la realización de los deseos interiores y exteriores de su naturaleza original, no pudo evitar la división de las doctrinas ni la lucha entre filosofías que surgió de la libertad de la religión e ideología. La providencia de la restauración ha sido tejida por las obras de división del tipo Caín y del tipo Abel, desde el nivel individual hasta el nivel mundial, durante el largo periodo de la historia. Por consiguiente, en la consumación de la historia, este mundo de corrupción debe ser dividido en el mundo comunista de tipo Caín y el mundo democrático de tipo Abel. La providencia de la restauración ha sido tejida entonces para restaurar Caín y Abel, así como el fundamento de sustancia solo podía haber sido realizado por la obediencia de Caín en sumisión a Abel. En este tiempo, el fundamento mundial de sustancia para recibir al Señor de la segunda llegada tiene que ser realizado por la sumisión del mundo de tipo Caín al mundo de tipo Abel. De este modo, se restaurará el mundo único para que se realicen los dos tipos de mundo. Deben establecerse dos tipos de concepciones de la vida. En realidad, estos dos tipos de concepciones de la vida fueron establecidos durante este periodo. A continuación, estudiaremos la concepción de la vida tipo Caín y la concepción de la vida tipo Abel.
La búsqueda exterior de naturaleza original suscitó el movimiento de restauración del helenismo, dando nacimiento al humanismo, el movimiento antimedieval del Renacimiento, que se apoyaba en el humanismo. Dejó a un lado la conversión a Dios y la dedicación a la religión, reemplazándolo todo con la naturaleza y el humanismo. Es decir, se abandonó la concepción medieval de la vida bajo la cual la gente era tan obediente a Dios que consideraba a la naturaleza y al cuerpo físico del hombre como algo bajo e incluso pecaminoso, y se estableció la concepción de la vida que exaltaba el valor y la dignidad de estas cosas. El hombre y la naturaleza fueron estudiados a través del criticismo racional, por medio de la razón y la experiencia, y a través de análisis demostrativos. Esta concepción de la vida se ha manifestado en dos formas de metodología, de cognición y especulación. Estas han formado las dos grandes corrientes de la filosofía moderna: el racionalismo por método deductivo y el empirismo por el método inductivo. El racionalismo, cuyo padre fue Descartes de Francia, 1596-1650, sostenía que todas las verdades solo podían ser investigadas por la razón, con la que el hombre fue dotado desde el momento de su nacimiento. El racionalismo derribó la tradición histórica y estableció la proposición pienso, luego existo, por el método deductivo. Deduciendo a partir de este punto, los racionalistas intentaron afirmar el mundo externo. Por lo tanto, trataron de negar a Dios, el mundo e incluso a sí mismos. El empirismo, cuyo padre fue Francis Bacon de Inglaterra, 1561-1626, sostenía que todas las verdades podían ser investigadas únicamente por la experiencia. El empirismo sostenía que la mente humana, como un papel en blanco, debía separarse de cualquier preocupación y solo podría llegar y comprender una nueva verdad a través de la experiencia y de la observación. De este modo, la ideología realista centrada en el hombre y basada en la experiencia rechazaba el misticismo y las visiones, racionalizando y fijándose solo en la vida humana. Separaba al hombre y a la naturaleza de Dios. De este modo, el renacimiento basado en las dos corrientes que fluyen del humanismo dio nacimiento a una concepción de la vida que impedía al hombre seguir el camino hacia Dios conforme a su tendencia interior, y abrió el camino al lado satánico, siguiendo solamente la tendencia exterior. Esta concepción de la vida tipo Caín, centrado en el siglo XVIII, derribó la historia y la tradición, juzgó toda la conducta humana por la razón y el realismo, rechazó a fondo lo que era irrazonable e irrealista y negó a Dios, acentuando la realidad racional de la vida. Este fue el pensamiento de la Ilustración que floreció en el flujo principal del empirismo y el racionalismo. Se convirtió en el poder motivador de la Revolución Francesa. Influenciada por esta concepción de la vida tipo Caín, se dio en Inglaterra la doctrina del deísmo, originada por Edward Spencer, 1583-1648, en contraposición con la teología que se había desarrollado desde Tomás de Aquino, sobre la base de armonía entre la revelación y razón. El deísmo se propuso establecer una teología sobre la simple base de la razón. Los deístas confinaban su concepción de Dios al hecho de haber creado al hombre y al universo, y sostenían que las revelaciones y los milagros de Dios no eran necesarios para el hombre. A principios del siglo XIX, Hegel de Alemania, 1770-1831, hizo una compilación comprensiva de la filosofía del idealismo, pero la filosofía de Hegel, bajo la influencia del ateísmo y el materialismo que apareció en Francia sobre la base de la Ilustración, dio origen al hegelianismo izquierdista. Los, hegelianis, los hegelianistas los hegelianos de izquierda, su lógica y sistematizaron la filosofía del materialismo dialéctico que motivó el mundo comunista de hoy. David Friedrich Strauss, teólogo y filósofo alemán, hegeliano de izquierda, escribió la biografía de Jesús negando los milagros de la Biblia como
fabricación póstuma, mientras que Feuerbach, 1804-1872, en su esencia del cristianismo, defiende que las condiciones sociales o económicas causan la aparición de las religiones. Esta teoría se convirtió en el apoyo del materialismo. Karl Marx, 1818-1883, y Friedrich Engels, 1820-1895, fueron influidos por Strauss y Feuerbach, pero fueron todavía más influidos por la ideología socialista de Francia, abogando por el materialismo dialéctico. Combinaron el ateísmo y el materialismo que habían comenzado a brotar después del Renacimiento y que habían evolucionado como la corriente central de la Ilustración. Más tarde, la concepción de vida tipo Caín maduró hasta formar el mundo comunista de hoy. Estamos inclinados a considerar el flujo de la historia desde la sociedad medieval hasta la sociedad moderna como el curso de la separación o la independencia del hombre de Dios y de la religión. Es así por lo que hemos visto basados en la concepción de la vida tipo Caín, que apareció siguiendo la búsqueda exterior de la naturaleza original emprendida por el hombre medieval. Sin embargo, la búsqueda de la naturaleza original del hombre eh, emprendida por el hombre medieval no se limitó solamente a la búsqueda exterior, sino que también incluyó a la más interior. La búsqueda interior de la naturaleza original suscitó el movimiento para restaurar el hebraísmo que motivó la reforma religiosa. A través de este movimiento, la filosofía y la religión llegaron a establecer una concepción vertical de la vida originada hacia la naturaleza original del hombre recibida en la creación. A esta la llamamos la concepción de la vida tipo Abel. Por consiguiente, esta concepción de la vida tipo Abel llevaba al hombre medieval a progresar hacia Dios a un nivel cada vez más alto, mientras que la concepción de la vida tipo Caín lo llevaba en la dirección de la separación, haciéndole independiente de Dios, de la fe en él. Immanuel Kant, de Alemania, 1724-1804, introdujo la filosofía crítica, asimilando el empirismo y el racionalismo que habían estado en pugna entre sí. A través de la filosofía crítica, analizó filosóficamente el deseo de la naturaleza original del hombre en busca de metas internas y externas, iniciando así la concepción de la vida tipo Abel desde un ángulo filosófico. Según Kant, nuestras diversas sensaciones ocurren por el contacto con objetos externos. Esto solo puede darnos el contenido de la cognición, pero no se puede realizar la cognición misma. Con el fin de realizar la cognición, debe haber una cierta forma que unifique los diversos contenidos que son subsecuentes y empíricos, de acuerdo con una sólida relación. Esta forma es la propia subjetividad de cada uno. Por consiguiente, la cognición se dice que se ha efectuado cuando las diversas sensaciones provenientes de los objetos están integradas y unificadas por la forma subjetiva, inherente y trascendente de cada uno conforme a la acción espontánea de la fuerza del pensamiento o la conciencia espiritual de cada uno. De este modo, Kant invirtió la teoría de la imitación que decía que la subjetividad está determinada por el objeto, estableciendo una nueva teoría en la que la subjetividad determina al objeto. Como sucesores de la teoría de Kant, aparecieron un número de filósofos como Fichte, su primer sucesor, 1762-1814, y Hegel, 1770-1831. Hegel, en especial, exploró un nuevo aspecto de la filosofía. Su idealismo formó la concepción de la vida tipo Abel en el ámbito de la filosofía. En el mundo religioso, la concepción del tipo Abel se opuso a la tendencia de la época que estaba influida por la corriente del racionalismo. Entonces surgió un nuevo movimiento que acentuaba las experiencias místicas más que las doctrinas o formalidades.
dando importancia a la pasión religiosa y a la vida interior del hombre. Para poner un ejemplo representativo, podemos nombrar el pietismo, que apareció centrado en Felix Spinner, 1635-1705 de Alemania, con una, con una fuerte tendencia conservadora de seguir la fe ortodoxa, resaltando las experiencias místicas. Este movimiento del pietismo se extendió a Inglaterra e inspirando la conciencia religiosa de la gente, dio nacimiento al metodismo centrado en los hermanos Wesley. Esta denominación suscitó un gran despertar en el mundo religioso de Inglaterra, que estaba en condiciones depresivas. En Inglaterra aparecieron también los cuáqueros, con el místico George Fox, 1624-1690, como fundador. Fox afirmaba que Cristo es la luz interior que ilumina las almas de los creyentes. También insistió en que a menos que experimentemos la luz interior, recibamos el Espíritu Santo y nos unamos místicamente con Cristo, nunca podremos conocer el verdadero significado de la Biblia. Esta denominación extendió su obra misionera, sufriendo persecución, especialmente en el continente americano. A continuación, el famoso científico sueco Emanuel Swedenborg, 1688-1772, reveló muchos secretos celestiales por tener sus ojos espirituales abiertos. Sus declaraciones han sido ignoradas por mucho tiempo en el mundo teológico, pero muy recientemente, con el aumento de la comunicación del hombre con el mundo espiritual, su valor está siendo gradualmente reconocido. De esta manera, la concepción de la vida tipo Abel ha madurado hasta formar el mundo democrático de hoy. En el próximo video estudiaremos el periodo de la madurez de la política, la economía y la ideología, 1789-1918. Muchas gracias por su atención y como siempre decimos, este tema es muy importante. Comparta, comparta, que este tema es muy importante. Comparta.